Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Estamos en nuestro programa número 5 en nuestra tercera serie denominada Es un privilegio servir. Es un privilegio servir. Hemos tomado como fundamento de esta tercera serie el libro de Josué, Oseas, hijo de Num, que significa salvación. Yehoshua, su nuevo nombre, que significa Adonai salva. Y a través de la vida, el ministerio y todo el caminar de Josué, estamos desarrollando esta tercera serie con aplicación directa a nuestros días para este tiempo en el camino de la vida. Bienvenidos. Shalom, 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 mis amados hermanos de Israel, Casa Integral y toda la casa de Israel en las naciones. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde esta su casa aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, vamos a nuestro programa número 5 en este recorrido apasionante de la vida de Josué. Como fundamento y principio de toda esta historia, tomamos a Oseas, hijo de Num, de la tribu de Efraín, quien desde muy niño se identificó, admiró, respetó y asumió una paternidad, Josué, Oseas, en la vida de el Elohim llamado Moisés. Digo Elohim, entendiendo Elohim como líder. Ese líder que había sido llamado de parte de Adonai para que regresara a su tierra, Egipto, digo a su tierra en el sentido de que desde niño se formó allí, de tal manera que ahora tiene como responsabilidad sacar de la esclavitud, de la servidumbre, después de 210 años al pueblo de Israel. A esas 12 tribus y con ellos a su vez a otros extranjeros que también se unieron en la salida. Muy bien, vamos a acompañar nuestro estudio para el día de hoy con un título. El título que he puesto para este estudio ha sido venciendo un cruce, atención, tome nota, venciendo un cruce imposible. Quisiera preguntar, cada uno de los programas hemos hecho una pregunta y en esta ocasión, para el programa 5, quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes, amados, al igual que en el caso personal, en el camino de la vida nos hemos encontrado en una circunstancia de puertas cerradas? Es decir, donde no tenemos ninguna posibilidad, donde las cosas venían muy bien, repentinamente todo se derrumba, se desploma, se presentan situaciones adversas, contrarias que nunca esperamos que ocurrieran en nuestra vida. Y asimismo nos sentimos encerrados, que si miramos hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante, hacia cualquier parte, no vemos una puerta, una opción, una alternativa. Quisiera por favor que para quienes ya están conectados aquí en el chat, por favor, vayan compartiéndome. Sí, pastor, he estado ahí, lo he vivido, no solamente una vez, lo he vivido 2 o 3 o más ocasiones. O alguien podría decir, pastor, toda mi vida ha sido así,
una encerrona, las cosas nunca funcionan, las cosas nunca me salen bien, empiezo algo, nunca lo puedo terminar, todo me sale mal, las cosas siempre se bloquean, las puertas se cierran, las expectativas, aún con todas las estrategias que he tratado de mantener, las cosas no salen bien. Ok, mis amados, pues igual, repito, me he sentido así, lo he pasado probablemente en básicamente dos o tres ocasiones, pero momentos, repito, extremadamente, extraordinariamente críticas, es decir, que definitivamente hemos tocado fondo o definitivamente no vemos una opción, por lo menos, como respirar frente a una situación. Esto lo vamos a encontrar tomando como texto el libro de Josué en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Así es que voy a procurar ir haciendo lectura del texto y a su vez mirar nuestras notas en las gráficas para que usted por favor vaya haciendo también, tomando nota de lo que está pasando. Repito, probablemente en este camino de la vida hemos enfrentado obstáculos, hemos enfrentado momentos difíciles, hemos enfrentado muchas adversidades que no entendemos, no sabemos, no logramos sobreponernos en nuestras propias fuerzas, de tal manera que allí es donde evidentemente hemos encontrado, y lo digo de manera personal, he encontrado el poder, la fuerza, la protección, el imposible que no se podía vencer, repito, nos lo hemos encontrado a nivel de Adonai en su manual de instrucciones. Él nos ha preparado, Él nos prepara, Él nos moldea, Él nos fortalece, Él nos dirige, Él nos da, Él es nuestra guía, nuestro camino, la verdad, la vida. Pero repito, Él es la Torah viviente, Yeshua nuestro Mashiach, Él es nuestro manual de instrucciones. Recuerdan que hace unos días mencionaba que hubo un cántico, al igual que cuando estuve frente a esta situación, a estas encerronas que la vida nos entrega, pues no sabemos por dónde encaminarnos. Y les mencionaba hace unos días que recibí un cántico interesante que dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Si usted puede buscarlo aquí en internet, estoy haciendo mi búsqueda en este momento, perdónenme un segundo, quiero la letra completa. ¿Por qué, mis amados? Porque en medio de las circunstancias difíciles de la vida, en medio de las puertas cerradas, de las angustias, de los temores, probablemente una bancarrota, una pérdida financiera muy grande, económica, laboral, la casa, el auto, nuestros ahorros. Repito, hace unos días mencionábamos para la fecha de este programa, hemos visto la calamidad en varios países como Venezuela, Colombia y otros países víctimas de terremotos, y literalmente podemos decir, familias que lo perdieron absolutamente todo. Y cuando digo todo me refiero no solamente a lo económico, a lo material, sino incluso la vida. Perder nuestros familiares, familias enteras, 5, 10, 12 personas de una misma familia, totalmente sepultados en los escombros de sus propiedades, de sus apartamentos, de sus casas, todo lo material. Es una experiencia muy difícil. Y repito, quienes han pasado y quienes están pasando en este mismo momento esta circunstancia tan difícil, podemos decir con nuestro corazón que Adonai hace sendas donde nosotros pensamos que no hay. Es allí donde Adonai obra en maneras que no podemos entender. Es aquí cuando encontramos que Él es nuestra guía. Como dice su palabra, así como estuve con Moshe, estaré contigo. Así es como Adonai nos da amor y fuerza, y un camino hará donde no lo hay. Así es que si usted no ha escuchado ese cántico, repito, por favor, búsquelo aquí en internet. Yo lo acabo de ubicar en un momento para la letra, y lo canta un querido hermano de Guatemala, el hermano Alvarado, se me escapó su nombre. A ver si lo encuentro aquí entre las gráficas de sendas Dios hará. No.
Bueno, el hermano Alvarado, él canta ese precioso cántico. Así es que en medio de la adversidad cualquiera que sea, en medio de la prueba, en medio del fracaso, en medio de una incertidumbre muy profunda, la duda, que típicamente la duda la vivimos todos en algún momento en nuestra experiencia personal, en medio de incluso la enfermedad, esas noticias de enfermedad tan críticas que se nos anuncian, en medio de cualquier crisis, llámela como la quieras llamar, familiar, social, económica, laboral, académica, emocional, sentimental, matrimonial, de salud, cualquier crisis que podamos vivir, necesitamos aprender, por favor, necesitamos aprender a reconocer en medio de este proceso. Primero, repito, que sendas Dios hará donde piensas que no hay, número uno. Y segundo, necesitamos aprender a reconocer la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai en nuestra vida. Porque a través de una experiencia en la que viví ese lugar donde todo estaba cerrado, donde no había posibilidad de continuar, donde mi futuro, mi vida laboral, económica, todo se desplomó. Allí fue justo el momento en el que Adonai se presentó y abrió caminos donde sencillamente yo pensaba que no había. Y esta oportunidad que nos permite a su vez, repito, ver, aprender, reconocer que no dependemos de nuestras propias fuerzas, no es mi capacidad, mi conocimiento, mi madurez incluso. Es allí donde la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai se manifiesta en su bondad, en su misericordia, en su favor inmerecido y nos trae abriendo la puerta y vislumbrándonos ese camino que nosotros no veíamos. Así es que acompáñenme por favor al libro de Josué capítulo 3 y vamos a ir leyendo los textos y los vamos a ir revisando. Dice la palabra, capítulo 3 de Josué. Josué se levantó de mañana. Por favor, le invito para que subraye ahí en su primer verso, en la primera lectura, se levantó de mañana, de mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Recuerden que aquí ya el pueblo de Israel están en la tierra de Canaán, inmediatamente están a la puerta de pasar, digamos, como la frontera que es el río Jordán. Pero cuando hablamos del río Jordán, como lo he explicado en algunas ocasiones, no estamos hablando de un río de 2, 3, 5 metros de ancho y probablemente entre 30 o 1 metro, ¿no? Con 20 de profundidad. Estamos hablando de un río que para el tiempo en que esto ocurre, que es para el 1 de Nisan, así lo indica la palabra, para el 1 de Nisan, el mes de Abit, que es el tiempo de la cosecha, es la época en que el río Jordán está extremadamente crecido. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un río crecido o por lo menos ha visto en las noticias en televisión cuando se producen los desbordamientos de los ríos en muchos lugares del mundo. Esto ocurre típicamente en cualquier parte del mundo. Y cuando vemos el desbordamiento de un río, sabemos, hermanos, que esos desbordamientos arrasan literalmente con todo lo que se cruza en su camino. Automóviles, casas, árboles, lo que haya. Absolutamente la fuerza de sus corrientes son tan poderosas que, repito, arrasan con todo lo que se cruza por su camino. Así es que aquí estamos frente al Jordán y aquí van a pasar unos días de reposo. Después de 3 días, por favor subraye, 3 días, estos 3 días son muy importantes. Los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto, por favor, subraye el arca del pacto. Aquí traje mi arca, por favor. Cuando usted observe el arca del pacto, una representación, por supuesto, del arca del pacto, vamos a usarla para nuestra enseñanza del día de hoy. Dice la palabra: cuando veáis el arca del pacto de Adonai, vuestro Elohim, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Es decir,
El arca nos está indicando, llevada por los levitas, por los sacerdotes, ella nos va a indicar el camino por el cual debemos transitar. Estamos frente al Jordán, hay un río crecido, hay un río desbordado. Tenemos que pasar ese río para entrar a la tierra de Canaán, al tiempo de la conquista. Estamos frente a una imposibilidad. Humanamente es imposible que alguien se atreva siquiera a acercarse a esas aguas desbordantes, aterradoramente rapaces, y tratar siquiera de cruzar el río. Es imposible. Estamos hablando que ese río puede alcanzar de 2 a 3 kilómetros de ancho cuando se viene esta crecida tan impresionante que arrasa, repito, con todo. Pero el arca, Adonai nos indica y nos da la instrucción, dice: cuando ustedes sientan el temor, la duda, la incertidumbre, cuando ustedes estén pasando por una circunstancia difícil, cuando estén en medio de una prueba, de esta adversidad, de esta batalla humana, de cómo pasar este río, en el ejemplo, para el caso que estamos tratando, o cualquiera que sea tu situación, frente a un imposible, Adonai nos envía una línea de instrucción, y aquí nos está indicando que debemos seguir el arca y a estos levitas, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Ustedes nunca han tenido esta experiencia. Claro, aquí es importante hacer claridad en algo. Estas gentes que están apostadas antes del Jordán, preparados para cruzar el Jordán, son la nueva generación, ¿recuerdan? La nueva generación de toda la casa de Israel que salieron de Egipto. Es decir, ya la primera, segunda generación, todos quedaron en el camino. Aquí hay una tercera generación, gente relativamente joven. Ya vimos que vino el tiempo de la Brit Milá, que se había dejado de realizar el tiempo de la Brit Milá durante las estadías por el desierto. Empiezan a cumplirse las ordenanzas, las misbot, y este pueblo está en un proceso de obediencia. Pero aquí mismo entonces nos dice: ustedes nunca han pasado por esta experiencia. ¿Por qué? Porque probablemente, a excepción de Caleb y a excepción de Josué, ellos habían vivido la experiencia del Mar Rojo. ¿Recuerdan? Cuando salieron de Egipto, a los pocos días de haber salido de Egipto, el ejército de Faraón los persiguió por el desierto con el único propósito de alcanzarles y causarles la muerte. No los persiguió para traerlos de regreso a Egipto, los persiguió, repito, para matarlos. Ellos se encuentran con el Mar Rojo. Y estando frente a ese Mar Rojo, era imposible atravesar el Mar Rojo. Montañas a la derecha, montañas a la izquierda. No había manera siquiera de escapar. Y hacia la parte posterior, el ejército más poderoso del mundo, el ejército de Faraón, los persigue. Caballos de guerra, hombres adiestrados, hombres armados, hombres guerreros, listos y preparados para matar. ¿Por qué clamas a mí?, pregunta Adonai a Moshe. Levanta tu vara. Y allí ocurre ese primer y maravilloso, extraordinario milagro en la vida de este pueblo, en el que se abre el mar para que ahora pasen a la libertad y caminen ahora hacia la tierra de promesa. Repito, entonces Josué y Caleb habían vivido esta experiencia. Es decir, si ya Josué y Caleb lo vivieron una vez, ahora se encuentran frente al Jordán, río Jordán, 2-3 kilómetros de ancho, corrientes poderosas que arrasan con todo, pero Josué sabe que Adonai está en control. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Aquí es importante cuando mencionamos el arca del pacto, porque el arca obviamente tiene un gran significado. Espero que todos entendamos. No me voy a quedar aquí específicamente a tratar el tema del arca de la alianza. Sabemos que aproximadamente sus medidas estaban entre 60 de ancho por 120 de largo. Sabemos que era completamente en oro, madera y forrada completamente en oro, que representa la divinidad. Sabemos que en su interior estaba la vara de Aarón, que reverdeció
Sabemos que estaba presente el maná, un jarro conteniendo el maná, entre las otras cosas que podríamos encontrar. Y también sabemos que estaban allí las tablas de los misbot, las ordenanzas, los mandamientos, como dice Éxodo capítulo 20, los mandamientos. Las dos tablas. Ahora, es importante recordar que en la tapa se encuentran los dos serafines, los dos ángeles que le dan cobertura, y allí lo que representan estas dos figuras es evidentemente, dígalo conmigo, la presencia, la Shekinah de Adonai, la Shekinah de Adonai. Y esa será la Shekinah que va delante del pueblo de Israel en medio de la situación difícil y adversa, y será la Shekinah la que precisamente permitirá que ahora se ocurra nuevamente el milagro del Mar Rojo. Ahora será el milagro del río Jordán para pasar a la conquista. Del primero pasaron a la libertad y en el segundo pasarán a la conquista, a la tierra de promesa. Entonces Adonai dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte, lo vimos hace unos días, delante de los ojos de todo Israel. El pueblo de Israel, en medio de sus adversidades, sus diferencias de opinión, como ya lo hemos visto, y su propia incredulidad, veían en Moshe un buen hombre, sabían que había sido un hombre fiel con Moisés, sabía que Moisés lo había elegido, sabía que Adonai lo había elegido, sabía que Adonai lo había escogido, lo había ungido. Ya Moisés había enfrentado reyes anteriores, a Sejón, Og, Amalek, a muchos, y había logrado victorias extraordinarias. Recordemos que todo esto obedecía a la fidelidad, al servicio y a la ayuda que Josué permanentemente, de manera absoluta, entrega total, mantenía con Moisés. Ahora, en el verso 7 del capítulo 3, viene una palabra que es extremadamente importante, hermanos. Desde este día, dice Adonai a Josué, engrandeceré tu nombre delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moshe, así estaré contigo. Alguien diga, por favor, escríbalo aquí en el chat, pero más que escribirlo en el chat, escríbelo en tu corazón y dilo: esta palabra es para mí. Así como Adonai estuvo con Moshe durante todos los caminos del desierto, así mismo Adonai estará conmigo hoy, en medio de mi adversidad, en medio de este cruce imposible, de este momento adverso, de esta batalla difícil que estoy viviendo en mi vida. Adonai estará conmigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, paréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Adonai vuestro Elohim. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Adonai viviente está en medio de nosotros, y que él echará de delante de nosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jeruseo, al amorreo, al jebuseo y a todos los feos. He aquí que el arca del pacto de Adonai de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de sus pies de los sacerdotes que llevan el arca de Adonai, el Adón de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Usted puede pensar por un momento esta escena, hermanos. Un río extremadamente caudaloso, muy grande, muy ancho. No ancho, me refiero grande en su anchura, por supuesto, en su longitud, que repentinamente, con sus aguas torrenciales, repentinamente se produce un bloqueo, como una pared que lo bloquea completamente. Esas aguas chocan contra esa pared, quedan allí, mientras que las otras aguas, las que ya están después de la pared, continúan su recorrido hacia el Mar Rojo, hacia el Mar Muerto. Es muy interesante esto, hacia el Ararat, hacia el Mar Muerto. Pero ¿qué observan ustedes aquí, hermanos? Se detienen las aguas, y literalmente el texto dice que se detienen en un lugar llamado Adam. Y es interesante el nombre, por ahora vamos a dejarlo allí, pero dice el texto inmediatamente:
Dice, cuando los que lleven el arca entrarán en el Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad. Aquí está en el verso 16, de Adán, que está al lado de Zaretén, ciudad de Zaretén, que hasta el día de hoy esos dos lugares existen. Geográficamente están localizados, o sea que sabemos puntualmente dónde ocurrió este paso. Muy bien. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Adonai estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esto es maravillosamente importante. Ahora, vamos a mirar un momento nuestra ayuda, nuestra gráfica, en el estudio que ya preparé para ustedes, porque si nosotros miramos en el libro de Josué, y vamos a regresarnos un momento, en el capítulo 3 y en el verso 5 nos da una información muy importante. Josué le dice al pueblo, por favor léalo conmigo, vamos a analizar este aspecto. Josué le dice al pueblo, santificaos porque Adonai hará mañana maravillas en vosotros. Por favor, estoy en el capítulo 3, verso 5. Por favor, subraye ese verso, subráyelo, 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 y hagamos claridad de la palabra santificar. La palabra santificar lo que significa es limpiarnos, bañarnos, purificarnos, no solamente en la parte física, sino en el aspecto espiritual. Es decir, mantener nuestros niveles de oración, de ayuno, de techuvá, ahora que estamos en nuestra campaña de 40 días de techuvá, de pureza, apartados de todo aquello que signifique contaminación, de lo que nuestros oídos puedan escuchar, de lo que nuestros ojos puedan ver, de lo que nuestros labios puedan pronunciar, que sea tóxico, inapropiado, indebido en la santidad con Adonai. Apartados, retirados completamente. Recuerden que sobre esto he hablado en muchas ocasiones. Por favor, si tú tienes gente a tu entorno, gente tóxica, gente incómoda, gente molesta, gente pesimista, gente negativa, gente conflictiva, amados, por favor, con todo respeto, mantengan las distancias, porque el que se junta con la miel de algo, dice el dicho popular, algo se le pega. Y si usted mantiene un día trabajando en una pesquera, usted saldrá de la pesquera oliendo a pescado. Por favor, lo que quiero significar es, mis oídos no están preparados para escuchar lamentaciones y dolor y quejas de la gente. Por favor, no más. Nosotros caminamos con gente de emuná, con gente de fe, con gente de propósito, con gente que tiene la experiencia del momento de que las cosas imposibles Adonai las trata. Por lo tanto, cuando nos habla de santificarnos, repito, nos significa dedicación, significa servir, que es un privilegio servir a Adonai, significa tener identidad, significa el cumplimiento de las ordenanzas de las mitzvot. Hermanos, que las convocatorias de Levítico 23 no se conviertan en una carga en tu vida. Ay, pastor, es que no puedo. Ay, pastor, es que ese día precisamente tengo el cumpleaños, la invitación, los amigos, los vecinos, los tíos, los del fútbol, los de aquí, los de allá. No, un momentico. Usted es una persona de Torah, usted es una persona santificada, usted es una persona madura. Usted no es un novato, usted no está empezando, usted es una persona que tiene conocimiento de la palabra. Entonces, si hay Levítico 23 y tiene convocatorias, los Moedín, y están establecidos día, fecha, tiempo, usted no puede coordinar una agenda distinta a la que Adonai nos estableció y dijo, ciertamente para estas Moedín estaré con ustedes. Es decir, estamos ante la presencia del Rey. Las convocatorias no son una elección, las convocatorias no si te parece, las convocatorias no es si tú estás como de acuerdo, las convocatorias sí o sí se cumplen. Entonces aquí el verso 5 que nos dice santificados es una ordenanza de Adonai, y ese santificados es un conjunto de circunstancias en el que establecemos, repito, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, nuestra conversión, nuestro cambio, nuestra techuvá, nuestro tikkun, verdaderamente entregados para Hashem. Es que tenemos tanta excusa, hermanos. Sufrimos de una excusitis, no puedo, no
tengo tiempo, es que ahora, es que aquí, es que allá, es que una cosa, es que la otra. No, 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 no. El tema, ¿cuál es el tema de esta serie? Es un privilegio servir. Y estamos en el capítulo 5 o en el programa 5 hablando de venciendo un cruce imposible. Y un cruce imposible en tu vida no la vas a pasar, no la vas a sobrellevar, no la vas a superar cuando no tenemos santidad y santificación, para decirlo en otra palabra, con Adonai. Repito, tiene que ver con un corazón absolutamente limpio, con limpieza, repito, no solamente física, sino la limpieza y la pureza de nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque un corazón impuro, un corazón débil, un corazón contaminado, un corazón con lachón hará, un corazón con chisme, con crítica, con calumnia, con murmuración, un corazón contaminado, ese corazón está totalmente apartado del propósito de Adonai, es decir, es un corazón que está ciego, enceguecido de la palabra, es un corazón ignorante, es un corazón que no está apto, preparado para ver lo sobrenatural. Y esta palabra aquí quiero definirla también, mis amados, porque lo sobrenatural significa que es la intervención de Adonai en nuestra vida. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, por favor, acompáñenme en el chat, colóquelo en el chat? ¿Cuántos de ustedes han podido ver en su vida, en su situación personal, familiar, pareja, hijos, eventos sobrenaturales que ustedes y yo sabemos que solo, única y exclusivamente la mano de Adonai estuvo presente, porque no hay otra razón? Esto no fue el doctor tal, el amigo tal, el comandante tal, el sargento tal, el coronel tal, el alcalde tal, el gobernador tal. No, 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 no. Aquí no hay fuerza humana. Aquí, cuando la palabra nos llama a santificarnos, es porque Adonai dice la palabra inmediatamente. Estamos en el verso 5, dice inmediatamente: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque hará mañana. Por favor, alguien reciba esta palabra, alguien diga esta palabra es para mí, para mí, para mí hoy. Yo recibo esta promesa, porque mañana Adonai hará maravillas entre vosotros. Pongámoslo en un castellano un poco más claro: porque mañana Adonai hará maravillas en ti. Mañana Adonai te indicará y te formará y te guiará y te dará la instrucción de cómo vencer un cruce imposible, cómo vencer una situación adversa por la que estés pasando hoy, cualquiera que sea, cuán difícil. Es más, entre más difícil y más adversa, más grande será la bendición. Pero por favor, hermanos, este verso 3, 5 no lo puedo pasar por alto. Si no se cumple, solo observen, es el verso 3, capítulo 3, verso 5, solamente tiene una palabra: santificaos. Si no hay santificación, y ya definí la palabra santificación, entonces, mis amados, como dice Mateo 7, pedid y se os dará. Pero, mis amados, no podemos pedir y esperar algo a cambio cuando mi corazón, repito, impuro, no podrá recibir lo sobrenatural. Usted me está recibiendo, amado hermano, por favor. No juguemos a ser tibios. No juguemos a ser tibios con la palabra, porque de tibios está llena la tierra. Tibios, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Eres un hombre de Kadosh, eres una persona de Torah, eres una persona establecida con Yeshua, tu Shabbat es una prioridad, tus convocatorias son el centro principal de toda tu vida. Tu hogar, tu esposa, tus hijos, tu familia, el temor en Adonai, el estudio de la palabra. No, es que para tanta tibieza, ay, es que hoy no tengo tiempo al devocional. No, pues a mí no me gusta hacer el devocional. Ay, un devocional, yo no tengo 10 minutos ni 30 minutos para perder en un devocional. No, pastores, a mí no me ponga con eso, porque eso no es para... No, por favor, hermanos, por favor, es que no es para mí, no es para la pastora, es para ustedes, para cada quien. Entonces, ¿qué ocurre, mis amados? Es necesario la santidad, porque mañana vamos a recibir el poder de Adonai, y entonces Él abrirá las aguas y detendrá las aguas para que nosotros podamos pasar ese Jordán.
Recordemos que para esta época, repito, en el que el río Jordán se crecía tanto, estábamos hablando precisamente de la época del mes de Nisan, el día 10, dice la palabra que para el día 10 del mes de Nisan, que recordemos que ese tiempo corresponde con el 10 de Nisan, es el día en el que se escoge el cordero para la celebración de Pesaj. Muy importante, porque es el tiempo en que ahora el pueblo de Israel estará listo al día 14 para hacer Pesaj y salir de la esclavitud, salir a la libertad. Es decir, que aquí esta fecha no fue puesta por casualidad, fue colocada en el texto bíblico porque tiene una revelación para nosotros. Ahora, el arca de la alianza, ya hablamos sobre ella, su importancia, es la que va a dirigir nuestro camino por ese Jordán. Veamos en el capítulo 3 del verso 15 en adelante. Cuando ellos llevaron el arca, entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que la llevaban el arca fueron mojados a la orilla. Y tan pronto los pies de los sacerdotes tocaron el agua, quienes llevaban el arca, inmediatamente se contuvo la corriente. La corriente que había pasado continuó y se fue. La corriente inmensa, bravía que venía, se contuvo y el pueblo de Israel pudo pasar. Las aguas torrenciales del Jordán se detienen y las demás continúan, repito, hacia el Mar Muerto. Vamos un momento al libro de Josué en el capítulo 4. Josué capítulo 4, acompáñeme. Dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Adonai habló a Josué y dijo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, pasó el arca de Adonai y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Recuerden que los hijos de Rubén y los hijos de Gad ya tenían tierras establecidas antes del Jordán. O sea, a este lado del Jordán mejor. Pero sin embargo, debían cumplir el propósito de pasar, porque ahora van a enfrentar guerras y se necesitaba que todos estuvieran presentes. Muy bien, aunque ellos estaban muy cómodos allí y querían quedarse. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manashe pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moshe les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia las llanuras de Jericó delante de Adonai. En aquel día Adonai engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como lo habían temido a Moshe todos los días de su vida. Luego Adonai habló a Josué y dijo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio y que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Adonai subieron en medio del Jordán, y las plantas de sus pies de los sacerdotes estuvieron en su lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos los bordes. Maravilloso. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Por favor, subraye el verso 19. Subraye el verso 19 porque esta es una información muy relevante para nuestro estudio. El día 10 del mes primero, escriba ahí al frente el mes de Nisan, o llamado también el mes de Abid. Escríbalo, por favor. Y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, por favor, observen este texto que es a donde quiero llegar ya como a manera de conclusión. Vamos al verso 21. Vamos al verso 20. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Adonai vuestro Elohim secó las aguas del Jordán delante de nosotros hasta que habíamos pasado, a la manera que Adonai vuestro Elohim lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Adonai es
poderosa para que temáis a Adonai vuestro Elohim todos los días. Todo lo que estoy leyendo y todo lo que estoy compartiendo lo tenemos ya aquí en la gráfica. Aquí está la gráfica. Si usted quiere aprovechar, toma la foto de la gráfica. Ahí está. Muy bien. Excelente. Y voy a continuar ya para ir cerrando los puntos que tengo de cierre con la gráfica en mano. Muy bien. 12 hombres, 12 piedras, un altar. Muy importante. Muy importante, muy importante, porque para este día 10 del mes primero, el mes de Nisan, recuerden que estamos hablando, ya lo repito, el día que en el tiempo que se escoge el cordero. Israel apartaba el cordero, eso lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 12, versos 2 al 3, y era el preparativo que tenía el pueblo para salir de la condición de esclavitud del lugar de Egipto. Cada mañana, dice el texto, por favor présteme mucha atención a este punto. Cada mañana, cuando los hijos pregunten a sus padres qué significan esas 12 piedras, qué significa ese altar de piedras, entonces ustedes les compartirán a sus hijos que esas 12 piedras significan la mano fuerte, poderosa de Adonai, que nos sacó de nuestra condición de esclavitud, que nos pasó durante 40 años por el desierto, que nos envió el maná, que hizo cubrirnos con una nube y la columna de fuego, que permitió que pasáramos el Mar Rojo, que permitió que atravesáramos el río Jordán en seco. ¿Para qué, mis amados? Para que nuestro testimonio, y aquí quiero llegar, como voy de tiempo, tenemos unos minutos, para que cuando nuestros hijos escuchen de nuestros labios, nuestros testimonios de lo que Adonai ha hecho y la obra que Adonai ha hecho en nuestra vida, ha sido nuestro protector, ha sido nuestro proveedor, ha sido nuestro sanador, es nuestro guardador, nos entrega las instrucciones, nos acompaña en medio de las adversidades, de los retos, de las dificultades, en el lugar de los imposibles. Ahí está la mano fuerte y poderosa de Adonai, llamándonos, por supuesto, siempre a una santidad, pero dice que debemos siempre, siempre, siempre enseñar a nuestros hijos los milagros de la fe. Tal vez me tome un minuto acá, si me lo permiten, amados. Porque si se tratase de compartir testimonios, y yo los he compartido, creo que la mayoría de cosas que durante mis años de vida el Eterno me ha permitido vivir y han ocurrido de manera sobrenatural, entre ellas, por ejemplo, solo las voy a mencionar, pero por razones y circunstancias de mi trabajo estuve enfrentado durante 3 ocasiones, literalmente enfrentado a la circunstancia de muerte, frente a la muerte, pero quiero decirles, hermanos, a una milésima de segundo de la muerte, literal. De hecho, en uno de esos acontecimientos, no voy a compartirlos ahora, pero solo para que tengan una idea, en uno de esos acontecimientos literalmente fui declarado muerto. Literalmente se colocó una sábana blanca sobre mi cuerpo, fallecido. Allí me dejaron tendido en algún lugar, en una calle, en un lugar en Bogotá. Y tuve la experiencia de vivir eso que mucha gente comenta y que yo no podía creer, y que viajar y pasar por ese túnel y esa experiencia, bueno, yo la viví, no quiero entrar allá, es una experiencia linda, maravillosa, la he compartido en otros momentos, no tengo el tiempo para hacerlo ahora, pero con todo esto quiero significarles. Pero en medio de ese recorrido, sin conocer, repito, mucho de la palabra, por lo menos en el nivel de la oración, en el nivel de la techuvá, en el nivel que hoy estamos, pues no. Pero yo recuerdo que yo hablaba y yo decía: Dios, Padre, por favor, te pido, dame la vida. Yo no quiero causar que mi madre tenga este dolor tan terrible de la pérdida de su precioso bebé. Y literalmente, hermanos, así como ascendía, literalmente regresé y pude llegar y vivir la experiencia de retomar mi cuerpo y levantarme absolutamente. Recuerdo que levanté esa sábana y mucha gente que estaba por allí alrededor corrían desesperados, unos gritaban. Eso fue una experiencia increíble. Alguien se acercó y me dijo: no puede ser, usted estaba muerto.
Usted tiene que mirar, usted fue herido, usted fue apuñaleado y yo tenía mucha sangre en mi ropa y demás, pero nunca, hasta el día de hoy, nunca apareció una herida, nunca apareció ni siquiera una cicatriz o un corte o cualquier otra cosa. No sé de dónde apareció tanta sangre, pero era impresionante. Estas cosas, aunque parezcan un poco difíciles de comentar, yo las he compartido en familia, las he compartido en la iglesia también. ¿Por qué, hermanos? Porque son momentos imposibles, donde humanamente no hay forma, no hay posibilidad de pasar en la fuerza del hombre. Y repito, cuántas veces, por eso hice énfasis desde un principio, en cuántas ocasiones hemos tenido experiencias tan difíciles, tan extremadamente difíciles. Depende como tú lo quieras ver, repito, en tu economía, en una pérdida económica, que perdimos una casa, que perdimos el auto, que perdimos un trabajo, que perdimos a un ser querido, un accidente, una dificultad, un hogar, un matrimonio destrozado, como quiera que sea el momento más difícil, adverso de la vida. Pero ¿qué Adonai hizo con nosotros allí? A lo mejor ustedes podrán decir, no, pastor, yo viví momentos difíciles que Adonai nunca hizo nada por mí. Pues si estás con vida y lo estás contando, creo que ya Adonai hizo bastante. Bastante. Yo puedo decirlo, repito, literalmente 3 ocasiones en las que enfrenté situación de muerte, literalmente momentos de muerte. A Adonai le plació guardarme la vida y más aún a Adonai le pareció bien devolverme la vida. Asimismo, muchas otras cosas. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Es necesario que nuestros hijos conozcan que cuando nosotros hemos caminado en fidelidad, en obediencia, en integridad con Hashem, Adonai nos ha bendecido. Adonai nos ha bendecido. Entendiendo, repito, ese poder sobrenatural, entendiendo el concepto sobrenatural como la intervención divina de Adonai. Cuando Adonai interviene a favor nuestro, es algo que, repito, humanamente no podemos explicar, pero que sabemos que es sobrenatural. Y hago mucho énfasis en la palabra sobrenatural porque hay mucha gente, he oído a muchas personas, pastores o ministros, que dicen, no, pastor, no use esa palabra sobrenatural porque esas cosas sobrenaturales, yo no creo en las cosas sobrenaturales. Bueno, entonces no sé qué Biblia lees, no sé en qué Adonai, en qué ídolo crees, porque mi Adonai, nuestro Yeshua HaMashiach, es su poder y todo cuanto hace es sobrenatural. Es decir, que la mente humana, los ojos humanos, el corazón humano, no lo podemos comprender. Pero cuando lo hemos vivido, entonces entendemos que solo la buena, perfecta, agradable voluntad de Adonai está con nosotros. Ahora bien, observen cómo la palabra nos menciona en varias ocasiones y en bastantes ocasiones. Si usted hace la tarea, revise aquí en internet, busque la palabra recordar bíblicamente, los versículos bíblicos, y va a tener 60, 70 versículos bíblicos en el que la Biblia nos dice recuerden guardar el día de reposo, Shabbat, recuérdenlo, por si se les olvida, porque a la mayoría de la humanidad se les olvidó que Shabbat es nuestro día, Kadosh, nuestro día de reposo. Pero voy a mencionar algunas cuantas. Éxodo 2:24 dice, Adonai se acordó. Veamos un momento el texto. Voy a ir un momento al texto para leer la cita completa. Voy a leer algunas 4 o 5 citas para recordar la importancia de acordarnos y que nuestros hijos se acuerden, que nuestros hijos también se acuerden. Por favor, dígalo conmigo. Éxodo capítulo 2, verso 24, que se me hizo 2:24, dice la palabra. Léalo conmigo. Y oyó Adonai el gemido de la casa de Israel en su esclavitud, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no es que se le haya olvidado. Es que a Adonai se le olvidó a bendecirme. No es que se le haya... La palabra aquí, se acordó, significa, este es el tiempo de hacerlo. Adonai tiene todo preparado. No es que Adonai se acordó, se me olvidó bendecir al pastor Alfaro hoy, lo voy a bendecir mañana. No, Adonai tiene un tiempo establecido para bendecirte.
Adonai tiene un tiempo establecido para darte la verajá que Él tiene preparada para ti. Y cuando Adonai nos bendice, gloria a Hashem, amén, Baruch Hashem, por eso, pues digan lo que digan, Adonai nos bendice, amén. Esto es lo importante. Ahora, veamos otro texto. Salmos 77:11. Vamos a ir al libro de los Salmos. A ver. Libro de los Salmos, y tomemos el Salmo 77:11. Dice la palabra, Salmo 77:11. Léalo conmigo, por favor. Dice: me acordaré de las obras de Adonai. Sí, haré yo memoria de sus maravillas. Siempre me acordaré de las cosas grandes que Adonai ha hecho en mi vida, en mi camino, desde todo momento. Miren, hermano, la cosa más bella, no sé si tengo el tiempo para decirlo. Hace mucho tiempo que no decía esto, Adonai lo trajo a mi corazón ahora que estamos hablando de acordarnos. 8, 9 años de edad, Roberto Alfaro, Bogotá, Colombia. Subiendo a las 5 de la mañana, la montaña oriental de la zona norte de Bogotá donde vivíamos. Ahí está la montaña, justo a pocos metros de nuestra casa estaba esa montaña preciosa. Hoy en día, cuando he ido a Colombia y a ese punto, ya esa zona que yo utilizaba para ascender a la montaña haciendo mi ejercicio. Recuerden que fui un deportista de alto rendimiento, ya el que lo sabe, lo sabe. Hoy en día hay torres gigantes, torres que no sé, creo que son 40, 50, 60 pisos, son gigantes. ¿Quién podría pensar en aquellos tiempos cuando subíamos esa montaña que se llegarían hoy a construir esas torres tan impresionantemente, aparte de hermosas, gigantes, en aquel lugar? Subiendo por esa montaña, a cierto punto, a unos 30, 40 minutos de subir la montaña, ya por un camino que obviamente conocía, usándolo todo el tiempo, había un lugar donde había una roca, una piedra gigante muy bonita. De hecho, la llamábamos Piedra Grande. Y yo recuerdo que muy temprano en la mañana, cuando subí a caminar hacia ese lugar, haciendo mi ejercicio, empezaron a salir los primeros rayos del sol y me senté en aquella piedra y literalmente como un niño de 8, 9 años en aquel tiempo, sin tener mucho contacto con la parte espiritual que podamos tener hoy, sin entender la importancia de la oración. Pero yo recuerdo que muy niño me senté en aquella piedra, viendo los rayos del sol atravesar entre los árboles. Me pareció un escenario tan hermoso que literalmente de niño cerré mis ojos. En medio de momentos difíciles que vivíamos en la economía de nuestro padre, mi querido padre, una situación muy difícil, pues nunca hubo escasez en nuestra mesa, bendito el Eterno, pero como niño, uno de niño quiere tener ciertos gustos, ciertas cosas que pues mi padre no podía en su momento atendernos. Entonces teníamos cierta dolencia en algunas cosas materiales, digamos. Pero yo recuerdo cerrar mis ojos y orar y decirle: Padre, bendice mi vida, bendice a mis padres. Padre, permíteme salir adelante en mis estudios, triunfar en todo lo que yo pueda hacer. Permíteme, Padre, con el paso de los años poder bendecir a mis padres, a mi familia. Permítenos salir de una situación difícil, apretada económicamente, y que podamos tener la bendición tuya. Y yo era un niño, repito, 9 años. No conocía de Biblia, no sabía una cita bíblica. Oraba y no sé por qué ocurrió aquel momento. Pero lo que quiero transmitirles, hermanos, es ese momento, esa intervención divina de Adonai. Esos rayos de luz llegaron hacia mí como Adonai hablándome directamente: yo estoy contigo, yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y si tú caminas en mi propósito y estás a diestra ni a siniestra, te apartarás y meditarás en esta palabra, y todo lo que hagas, yo haré que tú seas bendecido y te guardaré, y en todo lo que tú hagas serás bendecido y prosperado. Niño de 9 años. Para resumir esta historia, el Eterno me permitió salir de mi estudio secundaria ocupando una gran posición, una de las mejores posiciones como mejor estudiante, salir a prestar mi servicio militar. Fui distinguido en el servicio militar, pasar luego a mis actividades laborales, empezar a tener posiciones laborales interesantes, rentables económicamente, académicamente las cosas salían bien, el honor que el honor,
honor maravilloso que Adonai me permitió de conocer, acercarme a la pastora Pili, formar nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, formar la vida. Vino el golpe del cruce imposible, y ese cruce imposible nos llevó prácticamente a perderlo todo económicamente, pero ese cruce imposible me trajo a Josué capítulo 1 verso 5, y ese cruce imposible me trajo al ministerio, al pastorado, cuando nunca jamás lo había siquiera considerado. Y ese cruce imposible de Adonai en Josué capítulo 1, y hoy estando en el capítulo 3 y 4 nos tiene aquí. Por lo tanto, debo acordarme de las cosas grandes que Adonai ha hecho en mi vida, y debo compartírsela a nuestros hijos y a nuestros hermanos y a ustedes en las naciones, para que ustedes por favor le compartan a sus hijos: Padre, esto que tenemos, si tenemos esto, no lo tenemos porque nosotros lo hayamos ganado en una lotería o simplemente hicimos una negociación y algo por ahí oscuro. No, no, no. Adonai nos bendijo, Adonai nos ha proveído, Adonai nos ha enviado su maná, Adonai nos ha guardado en el hueco de su mano, Adonai ha estado con nosotros. Y así sucesivamente. Ahí en la gráfica usted encontrará todas las notas, no las voy a leer todas. En el libro de Lucas, capítulo 22, verso 19, nos invita a compartir el jala, y nos dice: y en memoria de mí tomaremos este pan y tomaremos este vino, en memoria de Adonai, para nunca olvidar las cosas grandes y maravillosas que Él ha hecho. En el Salmo 105:8 nos dice: sean acordándose de nuestro pacto. Tenemos un pacto con Adonai. En Génesis, capítulo 9, verso 14 nos habla del arco iris: no olvidaré, me acordaré del pacto que tengo para con ustedes. Cuando esté ese círculo de colores, me acordaré del pacto. Hebreos capítulo 8, verso 10, 11. Ese sí lo quiero leer, porque ese 10, 11 sí necesito leerlo. Ya lo leí, pero quiero leerlo nuevamente con ustedes. Léalo conmigo, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 8. Libro de Hebreos, capítulo 8. Verso 10-11, ustedes saben por qué 10-11, ¿verdad? Ya ustedes saben por qué 10-11, 10-11, 10-11, 10-11. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Adonai, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Adonai, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Gracias, Hashem, porque hoy nos has llamado a ser ese precioso pueblo. Así es que, mis amados, por favor, dígalo conmigo: no puedo aceptar una derrota. Asimismo, tenemos que tener claridad, hermanos, que hay lugares de nuestro entorno por donde pasamos, donde trabajamos, con quien conectamos. Hay muchos lugares que no tienen pureza, que no tienen limpieza. Hay muchos lugares donde literalmente, cuando somos hombres de Torah, familias Kadosh, hay lugares donde definitivamente la planta de nuestros pies no debe pisar, no debe pisar, no puede pisar, porque son lugares impuros y no podemos contaminarnos. Usted dirá: esto es muy fuerte. Sí. Usted puede ir al mejor parque de Disney, donde hay tanta cosa perversa, donde hay tanta inmundicia, donde hay tanto género. Usted, espero que me esté entendiendo lo que estoy significando. Pregunto: ¿será necesario que nosotros como familias de Adonai estemos en un lugar de inmundicia como estos? Por hablar de muchos otros lugares. Por lo tanto, el lugar donde vivimos, tenemos que aprender a escoger un lugar donde haya limpieza, donde haya pureza, espiritualmente hablando, donde podamos respirar, no solo sentir seguridad, donde podamos sentir que estamos rodeados de la pureza, de la limpieza. Por lo tanto, asimismo, tenemos que recordar siempre a aquellas personas que han marcado nuestra vida, que han marcado nuestra fe, que han servido y nos han acompañado y nos han motivado para caminar tomados de la mano de nuestro amado Yeshua. Como dice ese cántico: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Ahora, cerremos aquí. ¿Cuál es la promesa que Adonai ha dado a tu vida? Esa promesa que tú tienes en tu corazón, que Adonai te ha entregado, es una promesa para que vivas conforme a la mano poderosa de Adonai. Primero de Crónicas, capítulo 29, verso 12, Salmo 139, 10 y Josué 4, 24 nos habla de la mano poderosa de Adonai que nos guía, que nos dirige, que nos acompaña.
Mis amados, se nos agotó el tiempo, estamos justo en el momento. Recuerden que tenemos un compromiso, todo Israel Casa Integral, todas las naciones, todos ustedes quienes nos acompañan aquí en esta programación. El compromiso que tenemos es ¿cuál? Hacemos un trato. Ese trato tiene que ver con que nosotros desde Israel Casa Integral, todo el cuerpo pastoral, todo el liderazgo, tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra conforme a lo que escrito está. Escrito está en la palabra, escrito está en nuestra Kadosh Torah. A su vez usted, por favor, tiene la parte más sencilla de todo: estudiar, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, claro que sí. Y por favor, suscríbase al canal en Israel Casa Integral. Comparta estas enseñanzas. Coméntala, por favor. Déjame saber. Yo recibo los testimonios que ustedes me envían, los leo y disfruto enormemente. Y puedo decir, gracias Hashem. Gracias Hashem por lo que estás haciendo en la vida de tantas personas. Y finalmente apóyenos allí con un me gusta. Gracias por, repito, enviarnos sus mensajes. Gracias por compartir. Y muchísimas gracias por su compañía. Muy bien, su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Disfruto enormemente del libro de Josué. Es un libro tan extraordinariamente importante, tan maravilloso, tan edificante. Ya lo compartí con los varones, pero lo he disfrutado enormemente hoy, que lo estoy compartiendo con toda la familia, tanto hombres, mujeres, niños. Todos tenemos que vivir la experiencia de esta maravillosa universidad del libro de Josué. Shalom, amados, hasta nuestro siguiente programa. Buen día para todos. Muchas gracias por su compañía. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.